Entonces, en la sección 15.2 teníamos una región R, que va a ser nuestra región de integración. No necesariamente es una región poligonal, puede ser cualquier subconjunto de R2, en este caso de los integrales dobles. Entonces, la misma idea, lo que se hace es dividir la región o partirla en rectángulos. De esos rectángulos se escoge el rectángulo yésimo. Luego se toma ese punto que aparece como z de x sub k y de sub k. Y ahí se calcula la imagen de la función. Es lo que nosotros vemos aquí en la altura. Vamos a ver. Es lo que nosotros vemos en la altura, en este caso, este punto. Ahí tenemos el rectángulo yésimo, el punto que les mencionaba. Entonces, a partir de ahí, tenemos el paralelepípedo que se está formando, que tiene una porción fuera, una parte dentro. Eso no importa porque ya sabemos que al final lo que buscamos es un número infinito de rectángulos. Entonces, entre más rectángulos tomamos nosotros, mejor es la aproximación del integral doble. Entonces, eso por un lado me interesaba que lo comprendiéramos la semana anterior. Y luego entender esto del teorema de Fubini, que aquí me hablan de dos tipos de regiones, que eso sí recuerdo habérselos mencionado, una región horizontalmente simple y una región verticalmente simple. La verticalmente simple es la que se toma el elemento diferencial perpendicular a x, o sea, lo que tenemos por acá. Esta es una región del tipo verticalmente simple. Esta es una región del tipo horizontalmente simple. ¿Cómo notamos eso? En la última integral. Como la última integral depende de x, el elemento diferencial es, recuerde, tenemos x, y, entonces el elemento diferencial está perpendicular a x en este caso. En esta última tenemos la misma historia, los ejes, x, tenemos y este va a ser la ubicación del elemento diferencial, por eso nuestra última integral. Otra cosa, como mi elemento diferencial es perpendicular a x, vemos nosotros que esta integral de aquí, miren, me da la altura del elemento diferencial con esta, y esta última de acá me da el recorrido del elemento diferencial. Me está diciendo que el elemento diferencial perpendicular a x se mueve de A a B y está acotado superiormente por G2 e inferiormente por G1. Lo mismo pasa con esta integral que tiene el orden de integración de x de y. Mi elemento diferencial es perpendicular a y. El movimiento del elemento diferencial, miren, está aquí. Es de C a D y la altura del elemento diferencial es H2 menos H1. Ahí recuerden la misma historia, superior menos inferior, en el caso de tener un elemento diferencial perpendicular a X, y derecha menos izquierda en el caso de tener un elemento diferencial perpendicular a Y. Entonces así nosotros planteamos integrales dobles en regiones generales. Ya vamos a ver ese detalle, cómo lo hacemos. Aquí nos vamos a revisar ejemplos. Y lo otro que vamos a revisar, bueno, aquí explicamos un poco sobre los límites de integración. Recuerden, los límites de integración, lo que nos van a describir es la región R, o sea, la región de integración.
Me interesan estas propiedades. Si notan, hay propiedades que ya nosotros las conocemos. Por ejemplo, en este caso, entonces, por ejemplo, tenemos la primera integral. Tenemos la primera integral, miren. La primera que dice que es una constante multiplicada una integral doble. Entonces lo que hacemos nosotros es solamente extraer esa constante de la integral doble. Que es la primera. Luego, en la segunda, tenemos la suma o la resta de funciones en el integrante. Entonces, eso es la suma o la resta de las integrales dobles sobre la misma región R. Luego, la propiedad de dominación, que en el caso nos va a servir para dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A, si la función es positiva sobre la región R, entonces la integral doble es positiva. Ese es el principio que usamos para el cálculo de volúmenes, usando integrales dobles. Y la 3b es cuando tenemos una función en dos variables que es mayor que otra función en dos variables para todo R, o sea, para todo par ordenado en la región R, entonces también el valor de sus integrales dobles es mayor el de la integral doble sobre R de F que el de la integral doble sobre R de G. Y la propiedad de aditividad, que la podemos nosotros recordar que en una variable, permítame un segundito. Les decía que esta de aditividad es parecida a la que nosotros tenemos de cálculo 1, cuando queríamos partir la integral. Teníamos, por ejemplo, la integral de a a b, de f de x, y la partíamos en cualquier punto entre a y b, que era un c. Entonces, en una integral doble similar, nosotros tenemos una región R y tenemos dos subregiones, tal y como aparecen aquí en este dibujo, miren. En este dibujo de acá. Si notan, tenemos toda la región sombreada, que esa es la región R, y está formada por dos regiones, R1 y R2. Entonces, con R1 y R2 pasa lo siguiente. No coinciden en ningún otro punto que no sea esta línea punteada que aparece aquí, que esta es la frontera. Entonces, si solo la frontera, solo R1 y R2 coinciden en la frontera y la unión de estas dos es R, entonces nosotros podemos tener una integral doble sobre R1 y otra integral doble sobre R2. Como aparecen dos integrales dobles ahora, como lo pueden ver aquí en la propiedad, entonces ustedes pueden integrarlas en distintos órdenes de integración. Una la pueden hacer de y de x y la otra de x de y, o ambas en el mismo orden. Eso no va a importar. Entonces,
Ese es lo que tenemos de esta parte. Y de ahí lo de la suma de Riemann, que lo único que sucede es que es muy parecido, que ya no lo hacen sobre rectángulos del mismo tamaño, sino que lo hacen con rectángulos de diferentes tamaños, haciendo que la diagonal de esos rectángulos se aproxime a cero. Entonces eso para nosotros no es tan necesario. Pasamos a la parte de ejercicios. Entonces voy a seleccionar un par de estas regiones y les voy a mostrar cómo se verían, ¿verdad? Hay 8 regiones. Voy a tomar las pares para mostrarles cómo lo que me dice trace las regiones de integración descritas. Ya las voy a copiar bien. Voy a copiar todas de un solo. Ya les muestro. ¿Pueden ver mi escritorio? Sí. Sí. Sí, listo. Entonces, por ejemplo, la primera región. Me dice la primera región está entre menos 1 y 2 para X y está entre Y igual a X, está entre X menos 1 y X cuadrado. Entonces, voy a bosquejar eso. Se ven el video, lo ven entrecortado. Creo que estoy teniendo problemas con mi computadora. Sí, se mira. Entrecortado se ve. Se ve entrecortado, ¿verdad? Permítame, lo voy a poner en pausa un rato. Lo voy a reiniciar. Denme un par de minutos.